Música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Continuamos con información en su noticiero Prensa Radial, y en estos momentos, Pablo, vamos a hacer información dentro de lo que se consiste el aspecto de la información de carácter internacional en lo referente a lo que es la situación de la República de Venezuela, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pone a consideración su renuncia, pero ¿a cambio qué, Pablo? A cambio de la libertad. Elecciones libres en Venezuela, libres y auditadas por la visión internacional. ¿Qué es lo que decía sobre este tema el señor secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA? En los ámbitos nacional e internacional tenemos principios y valores establecidos a nuestra disposición. Ellos significan muchas veces tristezas, porque no están ahí, donde y cuando los necesitamos. Esa es la historia de la comunidad internacional. El silencio permitió el ascenso de Hitler o el genocidio en Ruanda. El otro día decía que debemos ser fuertes para ser coherentes. Los pueblos sacan la fortaleza de sus entrañas. Sé que mi voz es una pesadilla contra la impunidad de aquellos que asesinan gente en las calles o torturan en los calabozos, para aquellos que violan cada libertad fundamental, para aquellos que prefieren silencio y calma ante esos crímenes. Sé que el levantamiento de los venezolanos con dignidad es una pesadilla para el régimen que los oprime, para aquellos de la comunidad internacional que prefieren la paz de la intimidación y el amedrentamiento que surge de la violación de cada uno de los derechos del pueblo. Un día esa pesadilla terminará, deberá ser el día de la alegría que da a sentir la libertad. Pero en la OEA no hay silencio cómplice. 20 países han llamado al régimen a detener la violencia. Muchos de ellos lo han denunciado con su propia voz en el plenario de la Asamblea General. Prácticamente las mismas voces que la del pueblo venezolano. Aquellos que representan más del 90% de nuestros compatriotas americanos, americanos del sur, del centro, del norte, del Caribe, que alzaron su voz para condenar y pedir soluciones. Obviamente también pedimos respeto para aquellos países que no lo hicieron, porque cada país es soberano para tomar las decisiones que entiendan pertinentes. Y porque además, todos juntos deberemos seguir trabajando y construyendo paz y democracia sin impunidad en el continente. He recibido públicamente una propuesta de negociación, mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA. He aquí mi respuesta. Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales, libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal venezolano y se amnistíe a los exiliados, cuando se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional, cuando se abra un canal humanitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos más desprotegidos y cuando se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando. También cuando haya un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente y se detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente son muchas las cosas necesarias para la libertad de Venezuela. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela, porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela. Este era el comentario, Pablo, y la exposición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, cuando hace referencia sobre la situación de Venezuela. Y muy clara la respuesta que lo da.
yo renunciaré a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos cuando se realicen elecciones nacionales libres y transparentes, dice el secretario Luis Almagro, Pablo. Lindo, es muy tranquilizante la posición que toma el señor secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, frente a lo que eran los análisis y debates que se daban al interior del seno de todos los países que integran dicha organización de estados, porque no es únicamente de gobiernos, es de estados, la Organización de Estados Americanos, como así lo refiere sus siglas. Pero, ¿hasta qué punto se llega de que una canciller de un país que está auditado por el foro internacional, ya sea jurídico como social, porque muchos pueblos a nivel del planeta están condenando la forma de gobernar por parte del señor Nicolás Maduro y todo su equipo y esa estructura de aparataje represivo existente en Venezuela? Uh-huh. Y cuando los pueblos han generado una visión de que se deje a un lado esa forma de gobernar y que se restaure lo que son los principios de libertad, de justicia y principalmente el derecho a la vida que tiene cualquier ser humano que habita una jurisdicción. Pero sin embargo, los represores determinan y ponen condiciones como que renuncie el secretario de la Organización de Estados Americanos para regresar al seno de la OEA. No se trata de que regrese la señora Delcy Rodríguez a la OEA en nombre de Venezuela. Lo que puntualiza el señor secretario es muy contundente. En elecciones libres, democráticas, sin presos políticos, que se juzguen a los asesinos de la gente que salió a protestar y al reclamar el derecho a la libertad. Que se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando, es lo que manifestó textualmente el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, Pablo. Exactamente, las palabras del señor secretario no dicen que va a estar en la contienda electoral el señor Nicolás Maduro. No, el señor Maduro tendrá que ir a los tribunales de justicia para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, e incluso la señora Delcy Rodríguez por ocultar y respaldar esa forma de atropello al ser humano. Ya ni siquiera las cuestiones de gobernabilidad, sino por atentar contra la especie humana que habita ese territorio venezolano. Esas condiciones sí son valederas, no las que plantea la señora Delcy Rodríguez de decir que para regresar al seno de la OEA que renuncie el señor secretario. No estamos pidiendo de que el gobierno del señor Nicolás Maduro y la revolución chavista y todos esos aparatajes del socialismo que han destruido no solamente estados, sino derechos constitucionales y humanos de muchas poblaciones, intenten seguir controlando los estados e ir a los senos internacionales. No, lo que dice el señor Almagro es muy cierto, que se juzgue la cadena de mando, pero para juzgar esa cadena de mando tiene que estar fuera del poder, donde ya se hayan celebrado elecciones libres, democráticas. Y que exista un Consejo Nacional Electoral independiente. Independiente. Una justicia independiente, manifiesta el secretario de la OEA. Incluso dice, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se amnistíe a los exiliados, y cuando se reconozca los plenos poderes a la Asamblea Nacional. Esa es la parte fundamental dentro de un Estado democrático a la que está haciendo alusión el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre la situación que en estos momentos se está tornando muy complicada y difícil en Venezuela. ¿Y por qué, Pablo? Ayer se observaba a través de las redes sociales el testimonio de un señor de una edad de 70 a 80 años, que manifestaba de que Venezuela era un país de armonía, de solidaridad,
que lamentablemente sus hijos y sus nietos ya no están en Venezuela, pero él se ha quedado allí para luchar por la libertad y que retorne la tranquilidad de los venezolanos. Y la expresión corporal de él era muy elocuente. La impotencia de ver cómo es lo que están sacrificando a los jóvenes en Venezuela. Y esas imágenes se las observaba al momento que jóvenes se tomaban parte del aeropuerto en Caracas. Y esto alarmó ya a la comunidad internacional y por eso reacciona el secretario general de la OEA ante esta situación, Pablo. Lindon, el caso de Venezuela, como lo está topando el señor secretario de la OEA, tiene un fundamento muy profundo de lo que es la doctrina de los estados. Y allí somos respetuosos en ello y más bien aplaudimos esa forma de cómo se lleva el tratamiento de Venezuela. Que estas huestes del socialismo del siglo XXI siguen afincando y arañándose para no perder el control de los estados porque hay una ocupación ideológica en América Latina, es demasiado preocupante. No se puede violentar derechos fundamentales de la especie humana a pretexto de que yo soy el gobernante y que la ideología que la hemos escrito seres humanos, hombres, comunes y corrientes, como el señor Nicolás Maduro, puedan decir que esa es la doctrina de los estados y del desarrollo para los pueblos. Allí es muy claro, elecciones libres para Venezuela y con un consejo electoral independiente, donde la señora Tibisay Lucena, que de lo poco que hemos escuchado de ella, no pueda dirigir y determinar aspecto jurídico de cómo se tiene que conducir un proceso eleccionario. Y es una gran lección que está dando el secretario de la Organización de Estados Americanos al resto de estados latinoamericanos, que debemos de construir una seguridad constitucional de cómo se organiza el Consejo Nacional Electoral y esa seguridad constitucional evitar que pueda ser manipulada por cualquier gobernante para afincar su doctrina ideológica y secuestrar las riendas de un Estado, como ha sucedido en América Latina a través de las diversas modificaciones constitucionales, incluso yendo al tema constituyente. Y de allí, reforma tras reforma y resolución tras resolución, lograron consolidar el control de los estados como ha ocurrido en Venezuela. Entonces, este llamado del secretario general de la OEA, yo creo que tiene que ponernos en una disciplina de lo que es la doctrina de los estados y también de la diplomacia internacional a cada uno de los países latinoamericanos, que incluye el Ecuador, que debería dar una respuesta, si se acepta lo que dice el secretario de la Organización de Estados Americanos o se acepta lo que dice la señora Delcy Rodríguez en torno a regresar al seno de la OEA. Uh-huh. No es el tema de que ellos quieran regresar al seno y se ponga determinadas características de un cuestionamiento político que ellos lo están dibujando. Lo que plantea el secretario es lo más coherente para una vida republicana en cualquier latitud de América Latina. Porque hay un vicio que se llama revolución o simplemente socialismo del siglo XXI que está derrumbándose en toda América Latina por las cuestiones negativas de cómo se ha venido afincando y cómo ha venido destruyendo dichos estados. Hoy es el momento de ir analizando estos temas que los pone en el tapete de la discusión el señor secretario de la Organización de Estados Americanos. Elecciones libres. Eso también queremos en el Ecuador. Elecciones libres con un Consejo Nacional Electoral que no sea ni juez ni parte de ningún bando, de ningún sector que esté en ese contexto de un proceso eleccionario que ha sido convocado. Y para clarificar este tema de Venezuela, yo creo que llegó el momento también de poder revisar la actuación de uno de los países en el contexto de haber generado o permitido que se hayan producido excesos contra el pueblo venezolano. También hay que revisar el accionar y la posición política que tiene Cuba en los actuales momentos. Pablo, y también hay que revisar
¿cuál ha sido la actuación y el papel que ha jugado la UNASUR? La UNASUR prácticamente está quedando bajo el piso, porque al momento no hemos escuchado una reacción sobre lo que es la situación de Venezuela, y no en la parte ideológica de que debe de existir la reacción de la UNASUR de lo que se está generando en el aspecto democrático y político de Venezuela, sino en el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la opinión del secretario general de la UNASUR en torno a la muerte de más de un centenar de jóvenes venezolanos? ¿Cuál ha sido la posición de la UNASUR en torno a lo que se conoce a nivel internacional de la detención y de los presos políticos existentes? Caso concreto, el señor Ledesma, el señor Leopoldo López. Entonces, la UNASUR debería de, en este momento, de determinar su rol ante la situación de Venezuela. Caso contrario, si no está haciendo una lectura sobre lo que está manifestando el secretario de la Organización de Estados Americanos y que las imágenes son visibles a nivel internacional, la UNASUR tendría que desaparecer en estos momentos, porque solamente ha sido un papel de oropel. El discurso político de la UNASUR prácticamente no ha sucumbido, no ha salido a flor de piel, se ha quedado en el subsuelo el discurso político de la UNASUR, Pablo. Lindo, cuando estos organismos regionales surgieron hace 10 años, como es la CELAC, el ALBA, la UNASUR y otra consideración a nivel del Caribe. ¿Por qué era necesario tener este tipo de organizaciones? Porque el socialismo del siglo XXI de Sao Paulo así lo determinaba, para poder encauzar esta doctrina izquierdista revolucionaria del socialismo del siglo XXI en los diversos estados latinoamericanos. Y recuerde usted que muchos líderes, incluso el anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez, directamente apuntó su artillería a la Organización de Estados Americanos e incluso a la Organización de Naciones Unidas, que ya eran caducas, que deberían de tener un nuevo contexto, incluso el mismo presidente anterior del Ecuador, porque esas directrices no les favorecía el poder seguir implantando de manera profunda las raíces de una revolución del socialismo del siglo XXI en América Latina, que eran las concesiones del Foro de Sao Paulo, que determinaba cómo capturar la parte económica, la parte territorial de recursos en función de libertades para los habitantes de dichos territorios. Y cuando hablaron de eso, entonces significa que debemos ir ya debatiendo profundamente cuáles han sido las verdaderas bondades que nos han dado a través de estos movimientos políticos en América Latina. En este momento, la Organización de Estados Americanos se fortalece hasta incluso por la verborrea, no diplomática, sino verborrea política de los representantes de Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos, que no tenían ningún argumento de lo que es la verdadera diplomacia de los estados, sino simplemente precautelar el beneficio del control de un modelo económico, social y político en este territorio para afianzarlo de manera contundente en lo que era la fuerza del socialismo del siglo XXI. Y en doctrinas de los estados no entra la ideología, entra de cómo fue estructurado dicho estado y para qué son los estados. Para eso es la representación de la Organización de Estados Americanos. La UNASUR pierde piso, ¿por qué? Porque la mayoría de sus integrantes vienen de las filas del socialismo del siglo XXI, que en este momento ya resulta un modelo caduco para América Latina de acuerdo a otros modelos económicos, sociales y políticos de gran envergadura que están a nivel universal en el florecimiento y la conducción de los estados. Es el momento de tomar también partido en esta situación de Latinoamérica. ¿Qué es lo que pensamos como ecuatorianos y como Estado ecuatoriano sobre el tema de Venezuela? No es posible que a pretexto de un modelo político escrito en Sao Paulo
dejemos que se desangre Venezuela. No sería lo correcto. Yo creo que lo correcto es tomar definiciones claras y concretas, pero de acuerdo a la libertad de los estados y también al compromiso que tienen organismos como la Organización de Estados Americanos y como la ONU frente a temas tan delicados que se están produciendo en América Latina. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es